¿Por qué el adversario final buscará establecer su trono precisamente en Jerusalén? Esta pregunta no es solo intrigante, sino también una de las más impactantes y reveladoras cuando hablamos de los tiempos proféticos. Jerusalén no es una ciudad cualquiera. Es el corazón palpitante del plan divino, el epicentro espiritual y profético del mundo. Es la ciudad que el propio Dios eligió para poner su nombre, el lugar donde el Mesías entregó su vida en la cruz, donde venció a la muerte resucitando con gloria, y donde volverá para reinar con justicia y majestad por toda la eternidad. Cada calle, cada piedra y cada colina de Jerusalén guarda ecos de promesas eternas y batallas espirituales que definen el destino de la humanidad. Y por eso no es casualidad que en los últimos tiempos esta ciudad sea el escenario de la confrontación final entre la luz y las tinieblas. Si crees en el poder de Dios y anhelas entender las señales que se están cumpliendo, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ningún mensaje. Deja tu me gusta como testimonio de tu fe y comparte en los comentarios una declaración de esperanza. Jesús es mi Rey y volverá a Jerusalén. ¿Por qué el adversario final querrá levantar su trono precisamente allí? Esa es una pregunta que, tarde o temprano, nos golpea con fuerza cuando reflexionamos sobre los tiempos proféticos. ¿Qué pretende lograr al ocupar ese espacio sagrado? ¿Qué mensaje de soberbia espiritual intenta enviar al mundo y, sobre todo, contra Dios? Querido amigo y amiga que me escuchas, en este video vamos a desentrañar estas incógnitas bajo la luz reveladora de las Escrituras. Y te aseguro algo, una vez que comprendas por qué el adversario pondrá su trono en Jerusalén, nunca volverás a mirar esa ciudad de la misma manera. Antes de seguir, quiero invitarte a unirte a nuestro canal de oración, un lugar dedicado a buscar la presencia de Dios con todo el corazón. Allí compartimos oraciones diarias, palabras que fortalecen la fe, consuelan en medio de la tormenta y transforman vidas. Únete, porque estoy convencido de que Dios tiene un mensaje especial para ti, uno que quiere hablar directamente a tu alma. Jerusalén ha sido, es y seguirá siendo el epicentro del plan redentor y profético de Dios sobre la tierra. Ninguna otra ciudad ha concentrado tanta relevancia espiritual, conflictos geopolíticos, promesas bíblicas y expectativas eternas. Para el mundo puede parecer solo un punto más en el mapa del Medio Oriente, pero para la palabra de Dios es el lugar escogido para manifestar su nombre, establecer su trono y ejecutar sus juicios. Su historia se remonta mucho antes de que Israel la conquistara. En Génesis 14:18 ya aparece bajo el nombre de Salem, gobernada por Melquisedec, un rey y sacerdote que bendijo a Abraham con pan y vino. Desde ese momento, la ciudad adquirió un carácter sacerdotal y mesiánico. Salem significa paz, y Melquisedec quiere decir rey de justicia, prefigurando al Mesías que un día reinará desde allí como rey de paz y justicia. Tiempo después fue conocida como Jebús, una fortaleza cananea habitada por los jebuseos, descendientes de Canaán, hijo de Cam. En la época de los jueces, Israel todavía no había logrado conquistarla, como se registra en Jueces 1:21, donde se menciona que los benjaminitas no expulsaron a los jebuseos, y estos permanecieron allí por muchos años. La conquista definitiva llegó bajo el reinado de David. En 2 Samuel 5:6-9 se relata cómo los jebuseos se burlaban de él, afirmando que ni los ciegos ni los cojos permitirían que entrara. Sin embargo, David, guiado por el Señor, tomó la fortaleza de Sión y la convirtió en la ciudad de David. No fue solo una victoria militar, fue una declaración espiritual. El rey ungido por Dios establecía su trono en el lugar que él mismo había escogido.
Más tarde, Salomón, hijo de David, reunió a los ancianos de Israel para trasladar el arca del pacto desde la ciudad de David hasta el monte Moriah, el mismo lugar donde Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac. Allí se construyó el templo, y la gloria de Dios se manifestó en forma de nube sobre el lugar santísimo. Desde ese momento, Jerusalén se convirtió en el centro de adoración verdadera, el lugar de los sacrificios, de las fiestas solemnes, de las peregrinaciones y del juicio divino. Deuteronomio 12:5 ya lo había anticipado, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escoja de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, ese buscaréis, y allá iréis. Jerusalén es mencionada más de 800 veces en la Biblia, más que cualquier otra ciudad. Aparece en la ley, en los profetas, en los salmos, en los evangelios y en Apocalipsis. Allí se estableció el trono davídico. Allí fue crucificado el Mesías. Allí descenderá al monte de los olivos en su regreso glorioso, y allí reinará durante el milenio como Rey de Reyes. Geográficamente, Jerusalén está situada sobre una meseta montañosa en el centro de Israel, a unos 800 metros sobre el nivel del mar, rodeada por montes como el de los Olivos al este, el monte Sión al suroeste y el monte Moria al norte. Está ubicada entre las tribus de Benjamín y Judá, lo que la convirtió en un punto ideal como capital unificadora. Además, se encuentra en la encrucijada de 3 continentes, Europa, Asia y África, confirmando su posición estratégica y su relevancia profética como el centro del mundo antiguo. Ezequiel 5:5 lo confirma. Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén. En hebreo, el término describe a Jerusalén como el ombligo de la tierra, el punto exacto donde el cielo y la humanidad se tocan. No es solo una imagen poética, es la idea de que, espiritualmente, Jerusalén es el centro donde la voluntad de Dios se conecta con la historia humana. En los días del Nuevo Testamento, esa centralidad se mantuvo intacta. Fue allí donde los apóstoles proclamaron con valentía el mensaje de salvación. Allí descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, encendiendo el corazón de los primeros discípulos. Allí se celebró el primer concilio de la Iglesia para discernir la dirección del pueblo de Dios. Pero también fue allí donde Jesús, el Mesías, fue injustamente condenado y donde la cruz se levantó como símbolo eterno de redención. En ese lugar sagrado, el Salvador venció al pecado y a la muerte, y hacia ese mismo lugar regresará en gloria. Zacarías 14:4 profetiza: en aquel día sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, formando un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. El retorno glorioso de Cristo no será en Londres, ni en Roma, ni en Nueva York. Será en Jerusalén, y desde allí juzgará a las naciones. Isaías 2:3 declara: y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. En el reino milenario, todas las naciones de la tierra acudirán año tras año a Jerusalén para adorar al Rey y celebrar la fiesta de los tabernáculos. En ese tiempo glorioso, Jerusalén será la capital espiritual y política de todo el mundo, porque el Mesías Jesucristo reinará desde allí con justicia y verdad. Por eso Jerusalén no es una ciudad más, es la ciudad del gran Rey, el centro del plan profético de Dios, el lugar donde el cielo y la tierra se unirán bajo su gobierno perfecto. Y frente a esta verdad eterna, surge una pregunta inquietante.
¿Por qué el adversario pondrá su trono en Jerusalén? ¿Por qué buscará ese lugar exacto para establecer su dominio final? La respuesta está en la naturaleza espiritual del enemigo. Desde el principio, su pecado no fue solo desobediencia, sino usurpación. Él deseó lo que solo le pertenece a Dios, su trono. Isaías 14, 12, 14 lo expresa así. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Este pasaje revela que la rebelión de Lucifer no fue un simple acto de desobediencia, sino un desafío frontal contra la autoridad divina. En su orgullo, intentó usurpar el lugar de Dios, ansiando recibir la adoración que solo corresponde al Creador. Su ambición no ha cambiado. Lo que fue una insurrección celestial ahora se manifiesta en la tierra a través de sistemas, ideologías y prácticas que buscan desplazar a Dios del centro de la vida humana. Ese mismo espíritu de orgullo sigue activo, intentando establecer su dominio en corazones, culturas y naciones, llevando a las personas a exaltar su propia voluntad por encima de la voluntad divina. Y esa rebelión alcanzará su punto máximo en la figura de su instrumento final, el Anticristo. ¿Por qué Jerusalén? Porque no es cualquier ciudad. Es la única en toda la tierra que ha sido divinamente designada como sede del gobierno mesiánico. No fue elegida al azar, ni solo por su historia o ubicación, sino por decreto eterno de Dios. Dos Crónicas 6:6 lo afirma. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he escogido para que esté sobre mi pueblo Israel. Este texto nos revela algo trascendental. Dios decidió poner su nombre para siempre en Jerusalén, convirtiéndola en el centro de su plan redentor y profético. El monte Sión, corazón espiritual y geográfico de Jerusalén, no es simplemente un punto en el mapa. La Biblia lo presenta como una proyección terrenal del trono celestial, el lugar donde el cielo y la tierra se unen, donde lo eterno se encuentra con lo temporal, anticipando el sitio desde el cual el Mesías gobernará a todas las naciones. Precisamente por eso, después de su expulsión del cielo, Satanás ha dirigido su estrategia hacia Jerusalén. Él sabe que ese es el lugar donde el reino de Dios será plenamente manifestado, y por eso busca instalar allí su trono falso, intentando usurpar la gloria que solo le pertenece al Señor. La rebelión del adversario no terminó con su caída, simplemente cambió de escenario. Lo que en el cielo fue un intento de ocupar el trono de Dios, en la tierra se transforma en un esfuerzo por usurpar el trono mesiánico. El enemigo conoce perfectamente que Jerusalén será el lugar desde el cual Cristo establecerá su gobierno milenario, y por eso procura constantemente profanar, dividir y someter esta ciudad. A lo largo de la historia, Jerusalén ha sido el epicentro de guerras, invasiones y conflictos cargados de un trasfondo espiritual profundo. Desde tiempos antiguos ha estado en la mira del enemigo. En el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Judá, destruyó el majestuoso templo de Salomón y llevó cautivo al pueblo de Israel. Siglos más tarde, en la época helenística, Antíoco Epífanes profanó el templo al levantar altares paganos e intentar erradicar la fe del pueblo hebreo. En el año 70 d.C., bajo el mando del general Tito, el Imperio Romano arrasó nuevamente la ciudad, destruyó el segundo templo y dispersó al pueblo judío por todas las naciones. Durante la Edad Media, Jerusalén se convirtió en escenario de las sangrientas cruzadas. En el año 638, fuerzas musulmanas tomaron la ciudad y la declararon un sitio sagrado para el Islam.
Luego, en 1099, los cruzados cristianos la conquistaron violentamente, solo para perderla en 1187 ante Saladino. Con el paso de los siglos, el control de Jerusalén cambió de manos en innumerables ocasiones, siempre en medio de una lucha encarnizada. Incluso en pleno siglo XXI, la ciudad sigue siendo el núcleo de uno de los conflictos más tensos del planeta. El enfrentamiento entre Israel y Palestina tiene a Jerusalén como su punto más delicado, con reclamos de ambas partes para declararla su capital. Las tensiones políticas, religiosas e internacionales se entrelazan, pero más allá de acuerdos diplomáticos o fronteras, existe una realidad que muchos no alcanzan a ver. Todas estas disputas visibles son el reflejo de una batalla invisible mucho más grande. En el mundo espiritual se libra una guerra por el trono. El adversario se enfrenta directamente al plan de Dios, buscando arrebatarle el lugar al rey legítimo. Y Jerusalén es el campo central donde esta lucha se desarrolla con mayor intensidad. Con discernimiento bíblico y visión profética, podemos entender las principales razones por las que el anticristo buscará establecer su trono allí. La primera razón es que Jerusalén es la ciudad que Dios eligió para siempre. Desde la antigüedad, el propio Señor declaró que colocaría su nombre en esta ciudad de manera perpetua. Esto la convierte no solo en un lugar histórico, sino en una ciudad sagrada, separada y consagrada como el centro del gobierno divino sobre la tierra. Es el punto donde el cielo toca la tierra, el escenario profético del reinado del Mesías. Sin embargo, precisamente por haber sido elegida por Dios, Jerusalén se convierte en el blanco principal del enemigo. Desde su expulsión del cielo, Satanás ha intentado usurpar todo lo que Dios ha establecido como suyo. Si en lo celestial buscó ocupar el trono divino, en lo terrenal dirige su estrategia hacia Jerusalén, la ciudad que el Señor consagró para su gloria. A través del anticristo, el adversario intentará implantar un gobierno falso en el mismo lugar donde Cristo levantará su trono verdadero, profanando lo que fue santificado por decreto eterno. Es fundamental entender que Dios no ha cambiado su elección. Jerusalén sigue siendo el centro profético de la historia. Ni Roma con su imperio, ni Babilonia con su grandeza pasada, ni la Meca con su influencia religiosa han sido designadas como el trono de Dios. Las Escrituras son claras. Solo Jerusalén lleva el sello eterno del nombre del Altísimo. Por eso, Jerusalén será también el objetivo final de la rebelión satánica. En los últimos tiempos, el conflicto espiritual y político por esta ciudad alcanzará su punto más intenso, pues representa la batalla definitiva entre el dominio usurpador del adversario y el reino legítimo del Mesías. En el clímax de la historia, el anticristo se presentará en Jerusalén para intentar ocupar el trono. Pero Cristo regresará con poder y gloria, reclamando lo que siempre le ha pertenecido, venciendo de manera definitiva a su enemigo. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, describe al hombre de pecado como aquel que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sentará en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el versículo 8 añade, a quien el Señor destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida. La segunda gran razón por la que el anticristo buscará establecer su trono en Jerusalén es porque el verdadero Mesías reinará desde allí, y él intentará falsificar ese reinado. La palabra es clara y contundente. El trono de Cristo estará en Jerusalén, y desde ese lugar gobernará a todas las naciones, cumpliendo las promesas dadas a David y a su descendencia.
Jerusalén no es solo el corazón espiritual del plan de Dios, sino también el escenario donde se librará el enfrentamiento definitivo entre el verdadero y el falso Mesías. El profeta Isaías ya lo había declarado siglos antes. De Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Isaías 2:3. Esto significa que la autoridad del Mesías y sus instrucciones para las naciones fluirán desde esta ciudad, convirtiéndola en el eje del gobierno divino durante el milenio. Incluso el ángel Gabriel confirmó a María que Jesús heredaría literalmente el trono de David. En Lucas 1:32-33 leemos: «Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Ese trono no es simbólico ni meramente espiritual, sino literal, terrenal y establecido en Jerusalén, tal como fue prometido en el Antiguo Testamento. Aquí entra en escena la estrategia de engaño más ambiciosa de Satanás. Si Cristo reinará desde Jerusalén, el anticristo se adelantará, presentándose como un falso Mesías para ocupar temporalmente ese lugar. El doctor John Walvoord lo explicó así: «La sede del reino mesiánico es literal y futura. El anticristo se apropiará de esta verdad para revestir su mentira con una apariencia de profecía cumplida. Esto significa que el impostor fabricará su propio guión, utilizando las verdades reveladas por la Escritura para imitarlas de forma grotesca y perversa, buscando engañar a Israel y al mundo entero. Pablo advierte que este hombre de pecado se sentará en el templo de Dios proclamándose como Dios. Esto evidencia su intención de usurpar el lugar que pertenece únicamente a Cristo, replicando de forma blasfema el reinado mesiánico venidero. Su estrategia será seducir a las naciones con señales, prodigios y un aparente pacto de paz con Israel, estableciendo su sede en Jerusalén. Será la culminación de la rebelión luciferina. Ocupar el lugar elegido por Dios, imitar el gobierno del Mesías y desviar hacia sí mismo la adoración legítima. En tercer lugar, Jerusalén será el lugar donde se reconstruirá el tercer templo, y el anticristo lo profanará. La Biblia enseña claramente que en los tiempos finales, un templo físico será restaurado en el monte del templo, en el mismo sitio donde estuvieron el primero y el segundo templo. No se trata de una idea simbólica, sino de una realidad tangible que cumplirá un papel central en las profecías escatológicas, sirviendo como escenario para el engaño y la rebelión final. El apóstol Pablo describe con precisión la acción culminante del anticristo: entrar en el lugar santo, sentarse como si fuera Dios y proclamarse divino. Esto requerirá la existencia de un templo real en Jerusalén. El profeta Daniel anticipa que, en un principio, el anticristo permitirá la restauración de los sacrificios judíos, confirmando la reconstrucción y el funcionamiento del templo. Sin embargo, a los 3 años y medio romperá su pacto con Israel, interrumpirá el culto y colocará lo que Jesús llamó la abominación desoladora, profanando abiertamente el santuario. En Daniel 9:27 leemos: «Por una semana confirmará un pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo cometerá la abominación desoladora, hasta que la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador». Este será el clímax del fraude espiritual. Un acto calculado para desacreditar, confundir y someter a quienes no tengan discernimiento. Desde sus orígenes, el templo ha sido mucho más que una construcción majestuosa. Ha representado la manifestación visible del gobierno y la presencia de Dios en medio de su pueblo. Por eso, cuando el anticristo se siente allí, estará enviando un mensaje directo y desafiante al cielo: «Yo soy Dios».
Este acto no solo marcará la cúspide de su arrogancia, sino que consumará en la tierra la antigua rebelión luciferina iniciada en el cielo. Este evento, conocido como la profanación del templo, será el punto de quiebre que marcará el inicio del periodo más oscuro de la historia, la Gran Tribulación. Será entonces cuando Israel, espiritualmente despertado, reconocerá que el líder que aceptó no es el Mesías prometido, sino el impostor advertido por los profetas. Y ese acto blasfemo desencadenará la intervención suprema, el regreso glorioso de Cristo, quien destruirá al anticristo y purificará el lugar que le pertenece por derecho eterno. La cuarta razón por la que Jerusalén será el objetivo del anticristo es que es el centro del pacto davídico y él buscará apropiárselo. Dios hizo con David un pacto irrevocable, asegurando que su trono permanecería firme para siempre y que de su linaje saldría un rey eterno. Este pacto no es meramente espiritual, está intrínsecamente ligado a la ciudad de Jerusalén, donde David reinó y donde su hijo Salomón edificó el primer templo. El trono de David no puede desligarse de Jerusalén, pues allí Dios estableció su gobierno terrenal, y esa promesa profética apunta directamente a Cristo, el Hijo de David, como heredero legítimo. Sin embargo, Satanás, decidido a falsificar las promesas divinas, intentará imitar esta verdad por medio del anticristo. El Salmo 89, 35, 36 declara: «Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí». Dios garantiza que su pacto con David es inmutable, pero el enemigo buscará tergiversar esta promesa para engañar al mundo. El anticristo no verá a Jerusalén únicamente como un centro político o religioso. Su meta será usurpar el trono prometido a Cristo, haciéndose pasar por el heredero davídico. Tal como explica el Dr. Arnold Fruchtenbaum, un reconocido estudioso dispensacionalista, el anticristo no inventará un nuevo escenario, imitará lo que Dios ha establecido. Pretenderá ser el Mesías esperado, logrando que muchos en Israel lo acepten como tal. Jerusalén, entonces, será el campo de batalla final entre Cristo y el anticristo. Las profecías bíblicas convergen en un mismo punto geográfico y espiritual: esta ciudad santa. Desde la rebelión luciferina en el cielo hasta el enfrentamiento definitivo en la tierra, el escenario elegido por Dios para la victoria final de su Hijo siempre ha sido Jerusalén. El profeta Zacarías, en el capítulo 14, versículo 2, anuncia: «Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas, y la mitad de la ciudad irá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será exterminado». Este cerco no será un accidente político, sino parte del plan soberano de Dios para confrontar al anticristo y a sus ejércitos. Será un momento de extrema tensión, la ciudad invadida, sus habitantes sufriendo y un pequeño remanente resistiendo. Es el clímax de la opresión satánica, preparando el escenario para la intervención divina. Zacarías continúa en los versículos 3 y 4. «Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Sus pies se posarán en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, formando un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur». Este pasaje describe con precisión un momento crucial: la segunda venida de Jesucristo en gloria y poder, al final de la gran tribulación. Jerusalén estará sitiada por las fuerzas del anticristo, y todo parecerá perdido. El impostor se habrá proclamado Dios, millones habrán sido engañados, y la opresión alcanzará su punto máximo. Pero,
Cuando el panorama parezca más oscuro, lo imposible sucederá. El cielo se abrirá y el verdadero rey descenderá. No se trata de un lenguaje simbólico, sino de una profecía literal. Jesús volverá de manera visible para luchar por su pueblo, derrotar al anticristo y establecer su reino eterno. Y cuando ese día llegue, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que solo Él es Señor. En Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16, el apóstol Juan nos transporta a una de las visiones más impactantes de toda la Escritura. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. No es una figura poética, es la descripción del regreso triunfante de Cristo como guerrero divino, liderando a los ejércitos celestiales. Esta vez, Él no viene a ofrecer su vida en sacrificio, sino a derrotar con autoridad a sus enemigos. No regresa en silencio, sino con majestad. No viene para ser juzgado, sino para juzgar. Y tal como Zacarías lo anunció siglos antes, sus pies se posarán en el monte de los olivos. Este detalle es de enorme relevancia. Ese fue el lugar desde donde Jesús ascendió al cielo, y según la promesa de los ángeles, allí mismo volverá de la misma manera en que se fue. La profecía se cumplirá de forma precisa. Jesús volverá físicamente a ese monte, que se partirá por la mitad de manera sobrenatural, formando un gran valle. No será solamente un cambio geográfico, sino el inicio de una transformación espiritual absoluta. El impostor será expulsado, y el trono volverá a su legítimo rey. Ese mismo instante cumplirá lo anunciado en Apocalipsis 19, 19, 20. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho señales delante de ella, con las cuales engañó a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. No habrá juicio prolongado ni apelación. Su condena será inmediata y eterna. Todo su sistema caerá bajo el poder de la espada que sale de la boca de aquel que monta el caballo, la mismísima palabra de Dios. Con todos sus enemigos derrotados, Jesús establecerá su trono en Jerusalén, cumpliendo con gloriosa exactitud todas las promesas mesiánicas. La ciudad dejará de ser un lugar sitiado y se convertirá en la capital del reino milenario, desde donde el Hijo de Dios gobernará a todas las naciones con justicia y verdad. Si esta poderosa revelación ha encendido tu fe, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones, deja tu me gusta como testimonio de que esperas el regreso del Rey y escribe en los comentarios: Jesús reinará para siempre y su gloria llenará la tierra. Cada vez que compartes este mensaje, ayudas a que la palabra llegue más lejos y toque más corazones. Nos veremos en el próximo video con una nueva palabra del cielo para tu vida. Que la gracia y la paz de Dios te acompañen siempre y que su bendición sea abundante sobre ti.